Continuamos con el tutorial de Aprenda Excel. En este caso vamos a trabajar con la misma lista que hicimos en el tutorial pasado para hacer unas fórmulas un poco más complejas, pero no tanto. Pero así vamos a saber cómo estructurar más fórmulas dentro de nuestra hoja electrónica. Vamos a suponer que vamos a calcular una reserva de un 10% sobre el ingreso. Fíjense que si venimos con los títulos con un formato específico y escribimos acá, él toma automáticamente el formato de la línea y no tenemos que volverlo a definir. Para ello entonces la reserva, y veamos, no cometamos este error, si queremos calcular el 10%, decimos más 100 por el 10% que supuestamente lo colocamos allí y él nos da este mensaje. Este mensaje indica que hay un error en la fórmula. ¿Por qué? Porque él él toma este 10% que tenemos acá no como un número, lo toma como un texto. Para que lo tome como un número tiene que estar el número solo. Y escribimos aquí arriba 10%. Bien, entonces, ahora sí estructuramos la fórmula. Más ingresos por el 10% y ya nos da el valor correcto. Ahora, si queremos copiar esto hacia abajo, bien, nos va a dar error. ¿Por qué? Como vimos en uno de los tutoriales pasados, cuando decimos esto, vamos a editarla, él desplaza la celda que teníamos definida como el 10%, la va desplazando cada vez que la copiamos un espacio para abajo. Fíjense que aquí antes estaba acá, ahora bajó una más, ahora aquí toma esta y así sucesivamente. ¿Cómo evitamos eso? Ya lo hemos visto, editamos nuestra fórmula, nuestra primera fórmula, y sobre la que queremos dejar fija, que es la F23, pulsamos F4. Él le pone los dos signos de dólar alrededor o a los lados de la letra que identifica la columna, pulsamos Enter y ahora sí la podemos copiar. Bien, fíjense que ahora sí tenemos los números. Vamos a calcular ahora el saldo de ingresos. Igual, vamos a ampliar un poco la columna y el saldo de ingresos sería el ingreso, que es de 100, menos esta reserva que calculamos y nos da 90. Esto para copiarlo, como si queremos que vaya desplazando la fórmula hacia abajo, porque es totalmente lineal, no hay ninguna constante. Bien, es el 100 y este 10. Sencillamente copiamos. Bien, hacia abajo. Y aquí tenemos entonces nuestro resultado. Pero podemos hacer este cálculo utilizando una fórmula ya estructurada con paréntesis. La propiedad distributiva, el uso de paréntesis es bien importante dentro de la formulación. Vamos a escribir de nuevo saldo de ingresos. Bien. Listo. Y vamos a decir, ¿cómo sería la fórmula? Más el ingreso menos, abro paréntesis, el mismo ingreso por, vamos a decir que aquí va a estar el 10% y le ponemos F4 y cerramos acá. Él va a decir 100 porque no estamos restando el 10%. Al colocarlo acá, donde fue que marcamos, él nos va a dejar el mismo cálculo, ¿ven? Y lo podemos copiar directamente. Porque aquí no dio error, pese a que tenemos una constante, porque en el comienzo, cuando estábamos estructurando la fórmula, colocamos F o pulsamos F4. Bien, de esta manera, estas dos columnas no las podemos evitar, o básicamente esta columna para calcular esa reserva la podemos evitar, porque pasamos directamente a calcularla dentro de esta ecuación que tenemos acá. Muy bien, es importante el uso de paréntesis para saber qué es lo que estamos haciendo, o para saber dónde van agrupadas las fórmulas como tal. Entonces en eso podemos eliminar estas dos columnas. ¿Cómo las eliminamos? De dos maneras. Sombreamos, dejamos pulsado el botón izquierdo del mouse sobre la columna y la podemos desplazar hacia los lados. Bien, en este caso son estas dos. Pulsamos luego el botón derecho del mouse y tenemos una opción que dice ocultar. Bien, él oculta esas dos columnas. Fíjense que pasamos de la columna E a la columna H, pero como no las vamos a utilizar, pulsamos igual el botón derecho del mouse y tenemos la opción eliminar. Al ser eliminadas,
no pasa nada, sencillamente que ya ahora estamos en la columna E a la columna F y tenemos nuestro saldo de ingresos calculado con una fórmula en el uso de paréntesis.